Bienvenida. Hoy, hoy nos metemos de lleno en unas notas de viaje muy personales. Son como fragmentos de vídeo, ¿sabes? Grabados durante una visita a Tánger, en Marruecos. Exacto. Como un diario hablado lleno de, pues eso, impresiones directas, observaciones muy prácticas del momento. Efectivamente. Y nuestra misión hoy, vamos a decirlo así, es intentar sacar la esencia, ¿no?, de esa experiencia tan particular en Tánger. Hola a todos, soy Margot. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Spanish para extranjeros en el apartado Viajes desde Galicia. El podcast donde exploramos la vida cotidiana, los viajes con mirada local y cómo cuesta prepararlos desde Galicia y todo lo que hace especial esta cultura hispana y lo que le llama la atención de otros países. También os cuento mis pequeñas aventuras por el mundo. Hoy traigo un episodio algo más personal porque estoy segura que te va a encantar. Te voy a contar los preparativos y los planes para nuestro próximo viaje a Tánger, en Marruecos. Una escapada en familia que nos tiene muy ilusionados. Estaremos allí una semana en una casa alquilada, viajaremos en coche hasta Tánger desde La Coruña y todo esto contando las anécdotas personales que nos pasen, cómo preparamos el viaje, los sitios que tenemos intención de ver y los que finalmente visitaremos. Serán experiencias que no queremos perdernos y que nos gustaría contaros por si vosotros viajáis también a Tánger, que podáis disfrutar de los mismos sitios que a nosotros nos gustaron. Vamos a ver un poco la logística del viaje que se menciona, las sensaciones culturales. Sí, sobre todo cuando se compara con otros sitios más conocidos de Marruecos, ¿no? Y ojo, muy especialmente la experiencia de compras y las cosillas que esta persona observó allí. Justo, queremos entender qué hizo que esta visita fuera, pues, diferente o memorable a través de estas pinceladas tan concretas que nos dan. Así que, vale, vamos a empezar a desgranar esto. ¿Por dónde empezamos? Quizás por algo muy práctico que mencionan casi al principio, la visita guiada. Me parece bien, sí. Es un buen punto de partida porque ya nos da una pista sobre cómo enfocaron el viaje, ¿no? Recomiendan hacer una visita guiada que contrataron por Guru Walk, una de estas plataformas online, ¿sabes? Ah, sí, las conozco. Claro. Que conectan viajeros con guías locales para tours que funcionan un poco a base de propinas, ¿no? Y bueno, dicen que duró unas 2 horas y media y que la valoración fue muy positiva. Sí, lo destacan. Dicen que tener a alguien de ahí local explicando la historia, pues ayuda mucho. Incluso para recordar cosas que igual ya sabías, pero tenías olvidadas, ¿no? Claro. Y un detalle importante que comentan. El grupo era pequeño. Y eso, claro, hizo el recorrido muy manejable, como dicen. Les permitió empezar rápido y ver bastante en ese tiempo. Parece una forma eficiente de ubicarse, ¿no? Exacto. Yo creo que es una inversión de tiempo inicial muy inteligente, la verdad. Sobre todo en una ciudad con tanta historia como Tánger. En lugar de ir vagando sin rumbo o perderte detalles clave, pues esas 2 horas y media te dan como un marco, ¿no? Un contexto histórico, cultural, que seguro que enriquece el resto de la visita. Totalmente. Te da las claves para luego ya explorar por tu cuenta, pero con otra mirada. No es solo ver sitios, es empezar a entenderlos un poco. Tiene todo el sentido, sí. Y hablando de moverse y de entender la ciudad, la logística. Parece que fue un factor bastante determinante en esta experiencia. Cuentan que había una distancia considerable entre su apartamento y el centro. 1 hora y 10 minutos andando. Ojo, ¿eh? Buf, muchísimo. Muchísimo. De ahí que optaran por usar el coche, claro. Describen la idea de caminar esa distancia ida y vuelta como algo muy tedioso o directamente imposible. Vamos, que el coche no era un lujo, era una necesidad práctica para poder aprovechar el tiempo en el centro. Y aquí comparten un dato que seguro que le interesa a mucha gente que piense ir. Encontraron un parking muy céntrico y extraordinariamente barato. Hablan de 20 dirham por unas 4 horas, que vienen a ser como 2 euros. 2 euros. Sí. Eso sí que es un buen descubrimiento. Cualquiera que haya sufrido buscando aparcamiento en una ciudad que no conoce sabe lo valioso que es un dato así. Desde luego, desde luego. Ese detalle del parking es
oro molido, vamos. Y ejemplifica muy bien cómo la logística te puede condicionar toda la experiencia de viaje. No es solo la comodidad de no tener que caminar más de una hora. Claro. Es la libertad que te da. Les permitió, por ejemplo, mantener su plan de no comer fuera. Cierto, comentan eso, que siguieron con su idea de no comer ni beber fuera de casa. Aunque reconocen que tener que coger el coche para volver a comer al apartamento era un poco incordio. Pero bueno, el hecho de tenerlo disponible y con ese parking tan asequible, pues lo hizo viable, ¿no? Ahí vemos un ejemplo claro de cómo se gestionan los pros y los contras en un viaje, ¿verdad? El coche te da flexibilidad, te permite mantener ciertos hábitos o ahorrar costes, a cambio de esa pequeña molestia del desplazamiento extra. Es una solución de compromiso muy personal, totalmente adaptada a sus prioridades. La logística no es solo cómo te mueves, es cómo vives el lugar. Y esa forma de vivir el lugar, esa comodidad relativa que parece que encontraron al resolver la movilidad, quizás influyó también en cómo percibieron el ambiente general de Tánger. Porque aquí viene uno de los puntos más interesantes de las notas, yo creo. La comparación con Marrakech. Sin duda esa comparación es muy, muy reveladora. Describen Tánger como una ciudad que no es tan típica como Marrakech. No se refieren tanto a que falten monumentos espectaculares, aunque sí apuntan que quizás no hay muchas cosas que ver en ese sentido clásico, sino más bien al ambiente general, a la interacción con el entorno. Exacto. El énfasis lo ponen en la experiencia del visitante. Se dice, literalmente, que en Tánger no hay tanto acoso en las tiendas persiguiendo al turista, que no se sintieron tan presionados, ¿sabes? Ya. Describen la experiencia de viaje como mucho más cómoda precisamente por eso. Porque no existe esa sensación de tanto regateo constante o esa presión comercial tan intensa que, bueno, a veces se asocia con otros destinos. Y lo contrastan de forma muy directa con Marrakech, a la que llegan a calificar casi de turistalandia. Sí, usan esa palabra. La describen como mucho más típico, sugiriendo una experiencia más enfocada al turista, quizás más predecible o incluso, agotadora para cierto tipo de viajero. Lo que se desprende es que Tánger parece ofrecer una interacción más relajada, ¿no? Menos mediatizada por el turismo de masas. Pesos. Mientras que fuera de la Medina viven personas con más ingresos. Y luego ya hay zonas de muchísimos ingresos, como capas visibles de la ciudad, ¿no? Esas pinceladas sobre la distribución urbana, aunque sean observaciones rápidas, añaden profundidad a la comparación, yo creo. No es solo que Tánger sea menos turística, sino que quizá su tejido social y económico es más visible o accesible, menos oculto tras una fachada puramente para visitantes. Si conectamos esto, Tánger emerge como una ciudad marroquí con una personalidad distinta, que puede ofrecer una experiencia diferente, quizá más auténtica en el sentido de menos performativa para el turista, ¿no? Comparada con la intensidad de Marrakech. Esa comodidad de la que hablan podría venir de sentirse menos como un objetivo comercial andante. Totalmente. Y esa menor presión comercial nos lleva directos al siguiente gran tema de estas notas, el mundo de las compras, que parece que les llamó mucho la atención. Describen dos áreas muy distintas. Primero, el zoco, o los zocos, Gran Zoco y Pequeño Zoco, dentro de la Medina. Sí, ahí describen un poco lo que uno podría esperar, ¿verdad? Artesanía local, productos a buen precio, artículos baratos y, como dicen, las imitaciones, lo típico que hay en Marruecos. Es el corazón comercial más tradicional, bullicioso, variado, pero luego se detienen en una zona completamente diferente, fuera de ese circuito más típico, la calle México. Cuentan que son tiendas que abren más tarde, por la tarde, y que había muchísima gente comprando. Y lo interesante es lo que venden allí. Aquí es donde la cosa se pone curiosa así. Mencionan marcas muy conocidas, Miu Miu, Lacoste, Chanel, y también zapatillas deportivas muy populares como las Adidas Gazella o Samba. Describen estos productos como cosas de marca, pero a un precio reducido, aunque hacen la matización importante de que no es exactamente barato. O sea, que sugiere un nivel de precios intermedio. Y lo que más les sorprende, o eso parece, es la calidad que percibieron en estas imitaciones. La frase literal es: yo creo que son imitación por el precio, pero es que están muy bien hechas. Les llamó mucho la atención, incluso admitiendo que no son personas muy marquitas. Parece que la calidad visual era notable. Vamos, este fenómeno es fascinante, la verdad. Tenemos, por un lado, el zoco tradicional, con su artesanía y productos locales,
Y por otro, este mercado paralelo muy activo en la calle México, especializado en imitaciones de marcas globales que, según esta percepción directa, alcanzan un nivel de fidelidad muy alto. Refleja claramente una demanda local y quizás también turística de estos símbolos de estatus globales, pero a precios más accesibles que los originales, claro. Pero es que la historia se complica todavía más, porque no solo vieron imitaciones de lujo, también encontraron artículos etiquetados como Zara, zapatillas, zapatos, sandalias, y aquí es donde empieza la especulación en las propias notas. Exacto. Cuentan que alguien les comentó la posibilidad de que, como Zara fabrica en Marruecos, parte de esa producción, bueno, se quede para vender en estas pequeñas tiendas y que al final hasta puede ser original. Es una hipótesis que abre muchas preguntas, ¿eh? Aunque la propia persona que narra las notas muestra cierto escepticismo lógico, dice, no sé hasta qué punto, porque lo que cuesta la piel y todo eso, yo creo que también hay que pagarlo. Deja la duda en el aire, no se atreve a afirmarlo. Y precisamente esa duda es lo más interesante, yo creo. Son excedentes de producción, son artículos con pequeños defectos que salen del canal oficial o simplemente imitaciones muy, muy bien hechas que utilizan la marca Zara por su popularidad y por fabricarse en el país. Esta incertidumbre es un reflejo perfecto de la complejidad de las cadenas de producción globales y cómo interactúan con las economías locales, informales o paralelas. Estamos viendo un mercado que satisface un espectro de deseos, desde la artesanía autóctona hasta réplicas de lujo, pasando por esta intrigante categoría intermedia de posibles fugas de producción masiva. Desde luego, la descripción de esa calle México pinta un microcosmos comercial muy particular y moderno, que coexiste con el zoco de toda la vida. Muestra diferentes capas económicas y de consumo en la misma ciudad. Sin duda. Y quizás esa coexistencia tan activa de lo tradicional, lo global imitado y lo posiblemente filtrado es parte de esa identidad propia de Tánger de la que hablábamos antes, modelada por su historia como ciudad internacional y su posición geográfica. Y ya que mencionas la geografía, hay una última observación pequeña pero significativa en las notas. Hablan de un mirador desde donde, teóricamente, se puede ver España, que está a solo 15 kilómetros de distancia. Sí, pero la anécdota es que el día que fueron estaba nublado y no pudieron disfrutar de esa vista. Se queda como una cuenta pendiente. Tendremos que volver otro día a ese mirador para ver España desde Tánger. Aunque no lo vieran, el simple hecho de buscar ese mirador y saber que España está ahí tan cerca, dice mucho, ¿no? Exactamente. Ese detalle, aunque sea anecdótico, subraya potentemente la posición geoestratégica única de Tánger. Es literalmente un puente entre continentes, un lugar de encuentro y tránsito histórico entre África y Europa. Esa proximidad física ha marcado profundamente su carácter cosmopolita, sus flujos comerciales, culturales, y explica en parte esa mezcla tan particular que se refleja en las observaciones sobre las compras o incluso sobre el ambiente menos típicamente marroquí si lo comparamos con ciudades más al interior. Entonces, si intentamos juntar todas estas piezas, ¿qué imagen de Tánger nos dejan estas notas personales? Parece dibujarse una ciudad bastante práctica y manejable para el visitante, sobre todo si se organiza bien la logística. Y destaca mucho esa sensación de comodidad. Sí, yo creo que la palabra cómoda resume bien la sensación que transmiten, especialmente al contrastarla con la intensidad que a veces se experimenta en Marrakech. Cómoda en el sentido de menor agobio turístico, ¿no? Menos presión comercial constante. Y práctica si se superan los retos logísticos, como hicieron ellos con el coche y el hallazgo del parking económico. Y al mismo tiempo, una ciudad de contrastes muy marcados. Ese salto del zoco tradicional, con su artesanía y su bullicio, a la modernidad sorprendente de la calle México con sus imitaciones de alta calidad y esa fascinante incógnita sobre los productos de Zara. Muestra diferentes economías y deseos conviviendo puerta con puerta. En resumen, estas observaciones directas, aunque sean fragmentos de una experiencia personal, nos pintan un Tánger con una identidad muy propia. Una ciudad que parece operar a un ritmo diferente al de los circuitos turísticos más intensivos de Marruecos. Y yo diría que lo más llamativo es esa coexistencia palpable de lo local y artesano con un mercado paralelo muy sofisticado que responde a la globalización de las marcas y los deseos de consumo. La impresión general es la de una experiencia marroquí quizás más relajada, menos centrada en la transacción continua con el turista, donde es posible observar otras facetas de la vida urbana y económica.
Y precisamente esa complejidad del panorama comercial que describen me sugiere una última reflexión. Algo para que la gente le dé vueltas. La historia de las imitaciones de alta calidad y la especulación sobre los posibles artículos originales de Zara vendidos fuera de los canales oficiales plantea una pregunta de fondo, creo yo. ¿Cuál sería esa pregunta? A ver. Pues en un lugar como Tánger, donde la producción global externalizada convive tan estrechamente con mercados locales, tradicionales e informales, ¿cómo se definen realmente los límites entre lo auténtico y la copia? Y más allá de la legalidad, ¿qué significa la autenticidad de un producto en ese contexto tan particular? ¿Qué busca quien compra esa imitación tan bien hecha o ese posible Zara filtrado? ¿Y qué representa para quien lo vende? Es una ventana a cómo la globalización se vive y se negocia a pie de calle, ¿sabes? Y nos invita a pensar sobre el valor que le damos a las cosas y por qué. Algo sobre lo que reflexionar la próxima vez que nos encontremos ante una ganga que parece demasiado buena para ser verdad, o simplemente a pensar en cómo funcionan nuestras propias cadenas de consumo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete al podcast y compártelo con algún amigo viajero. No te pierdas el próximo episodio porque voy a contar muchos más sitios que puedes ver en Tánger y las primeras impresiones, algunas curiosidades que seguramente no esperabas. Gracias por acompañarme un día más. Soy Margot y te espero en SpanishParaExtranjeros.com. Si te interesa saber más de Tánger, puedes ir a SpanishParaExtranjeros.com/Tánger.